Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Hoy, 27 de febrero, día feriado en la República Dominicana, pero muy importante porque se celebra la independencia de todos y todas las dominicanas. Y el presidente Abinader, en un discurso de casi 3 horas, 2 horas y 45 minutos aproximadamente que duró esta locución, pues hizo toda una radiografía de cada una de las áreas del Estado dominicano. De los puntos que más llamaron la atención, porque sí, el presidente habló de todo, hasta de que en República Dominicana se estaría a partir de mayo enviando un cohete al espacio, o sea, desde eso hasta el tema de salud, educación, seguridad ciudadana, agricultura, transparencia, el tema del Ministerio Público, es decir, lo abarcó prácticamente todo. Hubo momentos donde se vio al presidente muy emocional, si se quiere, en la parte cuando se refería a corrupción con el tema Senasa, de que él no tiene cómplices, volvió y remarcó esa parte, la recalcó. Incluso en pocas ocasiones hemos visto al presidente subiendo tanto el tono de voz. Pero sin más preámbulos, escuchando cuando el presidente hacía referencia al tema de la salud, nos llamó bastante la atención que este resaltó cifras únicas en materia de atención en cuanto a la salud. Por ejemplo, habló de unas 7 millones de consultas, más de 28 millones de procesos de análisis a pacientes. O sea, de entrada, los servicios de salud, en función de lo que dijo el presidente, la República Dominicana presenta cifras envidiables, según lo que presentó el presidente Abinader. Pero evidentemente no nos podemos quedar en las cifras. O sea, ¿qué significa verdaderamente que hayan o que durante el 2025 el sistema de salud dominicano haya podido garantizar unas 7 millones de consultas? ¿Qué significa esto en materia de salud, de bienestar, de calidad en términos ciudadanos? ¿Esto es facturación o esto es bienestar? Lo digo sobre todo cuando vemos temas como lo que pasó con Senasa. Es decir, por un lado te presento 7 millones de consultas, pero precisamente eso no era lo que se estaba denunciando en Senasa. La cantidad de servicios de salud innecesarios, abultados, que se estaban reclamando ante este seguro para drenar sus recursos. No fue esto precisamente lo que se estaba reclamando. Y peor aún, yo me pregunto, el propio incumbente de esa entidad, el doctor Santiago Jacín, que hoy se encuentra ante la justicia dominicana, dijo que a esto como que no se le ha prestado mucha atención, que parte de ese dinero fue utilizado para la campaña electoral. Eso lo dijo el propio Jacín, pero no hemos visto que al encargado de finanzas, al equipo de finanzas del partido oficialista, ha sido requerido ante estas declaraciones de Jacín, sino que esto ha quedado solapado, esto ha quedado como por debajo de la mesa. Entonces, verdaderamente al escuchar al presidente, si bien, bueno, con un poco de escepticismo, nos llenó de cierta satisfacción saber que la República Dominicana, el aparato de salud, el sistema de salud está capacitado para procesar, para brindar esa cantidad de servicios, pero no es menos cierto que lo que tenemos que preguntarnos es si verdaderamente esto se tradujo en bienestar, en salud para la población, porque hay un punto importante y crítico que es la primera atención. O sea, ¿hasta qué punto estamos hablando de bienestar con tantas cirugías como nunca antes? Aquí tú lo que me estás hablando es que el primer nivel no me está sirviendo, porque cuando yo tengo que tener un paciente para cirugía es porque el primer y segundo nivel quizás no hizo su trabajo. Entonces, ¿dónde queda la medicina preventiva ahí? Tenemos muchas preguntas. Por eso incluso queremos que los amigos, amigas que son médicos, que son especialistas de la salud, se incorporen a este diálogo, porque son cosas que no me quedan claras. O sea, a mayor cantidad de citas médicas y luego entonces procedimientos médicos, analítica, necesariamente eso se traduce en salud, en bienestar. Y sobre todo, si bien el presidente resaltó, por ejemplo, que hemos vencido el tema del dengue, de que no se presentaron cifras de dengue en el año pasado y otras enfermedades que han aquejado de manera tradicional en la República Dominicana, pero no mencionó de manera exacta las cifras, la realidad que tenemos en torno a la hipertensión, a la diabetes, el sobrepeso, que el mismo ministro de Salud, ojo, Víctor Atala, hace unos meses había hablado que teníamos un gran desafío y que más del 50% de la población dominicana se encontraba en la franja de sobrepeso, y esto lo ponía en una condición de aproximarse a enfermedades catastróficas como la diabetes, como la hipertensión. Entonces,
prácticamente con esas cifras lo que estamos viendo es que somos un pueblo que está enfermo y no me parece como muy claro qué quiso dejar dicho el presidente con solo presentar estas cifras, con presentar infraestructura en materia de salud de unos centros que prometió y que ha ido entregando, pero verdaderamente cómo se traduce esto en bienestar para la sociedad, para el pueblo dominicano. De hecho, en un momento yo decía, caramba, yo que estuve no hace mucho por el traumatológico Darío Contreras, yo quisiera ver la impresión de un ingresado ahí que esté viendo en vivo al presidente en su alocución refiriéndose al sector salud. Verdaderamente estaría recibiendo ese mensaje del presidente de rendición de cuentas con el mismo ánimo que lo hizo la asamblea o que lo hicieron los congresistas y funcionarios oficialistas. Esa es la realidad verdaderamente que estaba describiendo nuestro señor presidente. Son preguntas que quedan. Por ejemplo, en el sector educación, yo tengo muchas preguntas. Si bien el presidente habló de que durante su gestión ha podido construir más de 4.000 escuelas, y qué bueno, porque eso es importante, porque la estructura es una parte fundamental para el desarrollo educativo, pero no es menos cierto que hay una realidad. En el último año se construyeron unas 1.400 aulas, pero seguimos teniendo un déficit de 5.000 aulas. Entonces, por un lado, estamos hablando de que en República Dominicana a partir de mayo vamos a enviar un cohete a la luna a través de un acuerdo, pero tenemos un déficit de 5.000 aulas. Estamos hablando de acuerdos con Google, de inteligencia artificial, de avances tecnológicos, pero seguimos teniendo un déficit educativo de más de 5.000 aulas. Sin contar de que ese 4%, ojo, más del 80% de sus recursos de este presupuesto del 4% para la educación va destinado al gasto corriente. ¿Y qué es esto? Material gastable, sueldo, en pocas palabras, nómina, mantenimiento, combustible, todo lo que no tiene un retorno, todo lo que no representa una inversión, un retorno, más del 80% estamos quemando en un aspecto, para que ustedes me entiendan, más del 80% del presupuesto de educación. Y solamente menos del 8% está destinado a la calidad educativa. Por ejemplo, hablamos de las facilidades, de las comodidades que le hemos dado a los maestros, cómo se ha hecho ese sistema también de ingreso para el magisterio y que puedan impartir docencia, pero no se ha hablado de la calidad del maestro dominicano. Cómo le está retribuyendo el magisterio dominicano al estudiantado ese bienestar que le está garantizando el Estado. Porque es verdad que hoy los maestros ganan más que ayer. Es verdad que no solamente este gobierno, gobiernos anteriores, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, empezaron a crear con mejores condiciones para el magisterio de la República Dominicana. Pero ¿qué está haciendo el profesor, la profesora, el Estado para garantizar una mayor calidad educativa? Entonces son aspectos que todavía quedan en nuestra conciencia, que todavía nosotros decimos, wow, caramba, pero ¿hasta qué punto ciertamente estamos yendo por el camino adecuado? Porque esto se ha convertido, como cada rendición de cuentas, en una especie de propaganda, de promesas, como si estuviéramos cumpliendo ante un grupo de personas que simplemente están allí para alabarnos, para aplaudirnos como focas, como yes men. Pero yo no veo aquí cuestionamientos, yo no veo aquí desafíos, solamente veo aquí fuegos artificiales, solamente vemos un gran, más que positivismo, un gran idealismo. Y verdaderamente uno dice, caramba, déjame yo salir de la televisión y ver si lo que está describiendo nuestro señor presidente verdaderamente tiene un nivel de coherencia con la realidad que estamos viviendo los y las dominicanas cada día. Cuando vamos al supermercado, cuando nosotros tenemos que pagar nuestros servicios, cuando nosotros tenemos que ir a requerir un servicio público. Es decir, son situaciones que verdaderamente nos ponen en desafío enorme. El mismo caso, por ejemplo, del Banco Agrícola. El presidente hablaba de que hoy, como nunca antes, se había apostado al campo, a la tecnificación del mismo, al financiamiento de los proyectos agrícolas. Pero de una vez me llegó a la cabeza esa auditoría que se le hizo al Banco Agrícola y un informe que hizo incluso Medios Panorama, una investigación periodística que recuerdo se llamaba AAA para el Banco Agrícola, como hacia afuera, pero triple F hacia adentro. Y lo que quería decir este informe era que si bien el Banco Agrícola presentaba
un nivel de confiabilidad elevado, que esto es muy importante para una entidad financiera, porque depende toda entidad financiera de la confianza. ¿Y por qué tenía este gran nivel de confiabilidad? Este banco tenía buenos índices, bueno, por el respaldo del Estado. Es decir, este banco, no importa si se encuentra en una situación de déficit, de hoyo financiero, el Estado tiene la capacidad de inyectarle recursos y evidentemente pues esto disminuye los niveles de riesgo. Pero esto es algo ficticio. Cuando se fueron a una auditoría interna, se reflejaron cosas atroces. La cantidad de recursos que tiene que tener el banco, y se lo estoy hablando en términos llanos para que ustedes me entiendan, la cantidad de recursos, de activos que tiene que tener el banco frente a los préstamos que va pues facilitando, estaba por menos del 50%. Es decir, el banco tiene que tener como unos 6.000 millones de pesos en activos para que puedan ir soportando esa cantidad de egresos a través de préstamos, y tenían menos de 3.000, tenían unos 3.000 millones de pesos en ese momento. Además, esto sin contar la cantidad de funcionarios públicos, de congresistas que fueron cuestionados por ser favorecidos, ellos, familiares y allegados, por estos préstamos. Entonces, la disponibilidad de recursos está, pero verdaderamente esto está llegando al campesino, esto está siendo aprovechado por nuestros productores. ¿Cuál fue la experiencia del productor dominicano con estos préstamos? Y esto es simplemente, por eso no quiero entrar en mucha controversia, simplemente dejar 2 o 3 preguntas sembradas en ustedes para que nos ayuden, para que reflexionemos, porque este país, de un modo u otro, a propósito de este día tan importante como el de la independencia nacional, tenemos que reflexionar. Tenemos que bajarle un poco al ruido y verdaderamente hacer una introspectiva y retrospectiva de en qué momento nos encontramos de la historia, y recordar que no solamente bajo armas está amenazada una patria, también con la indiferencia, con la falta de empatía, con la falta de preparación, con la falta de conocimiento. Es decir, que hoy más que nunca es importante que cada uno de nosotros pues tengamos este tipo de cosas pendientes. Agradecerles siempre por su sintonía, gracias por mantenerse con nosotros hasta este momento, y díganme aquí en los comentarios qué ustedes opinan sobre esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Con ustedes estuvo Miguel Sandoval de Cara al Mundo.